Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. La máscara de la bestia, el nahual del ring. Historia de terror escrita por Cofradía. En el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, en los años 30, era muy diferente a lo que actualmente vemos en esta ciudad. Desde niño, Ricardo admiraba a sus héroes en el cuadrilátero. Tenía la enorme fortuna de ser nieto de uno de los cubeteros de la Arena Nacional y la sensación del nuevo deporte de moda, la lucha libre, lo que le daba el privilegio de ver todas las funciones de lucha libre sin necesidad de pagar los 1.50 que en 1931 era una suma exorbitante para los chicos de 16 años. Obviamente, eran tiempos muy distintos. Pasó el tiempo y Ricardo comenzó a hacer sus pininos en el deporte de los costalazos. En los entrenamientos era muy bueno, pero su bautizo de fuego le trajo al parecer mala suerte. Había probado de todo, rudo, técnico, enmascarado, sin máscara, pero al parecer nada le funcionaba. No había noche que no saliera bien surtido de una gran variedad de palizas que le propinaban los contrarios. Especialmente un noble enmascarado llamado El Sangrado, que era ni más ni menos que el hijo mayor del dueño de la arena. Obviamente, mucho mejor entrenado, con un equipo y máscara en dorado y blanco que era la envidia de todos los luchadores de esos ayeres. Pero en la lucha de semifinal para el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto, Ricardo salió con un mediocre atuendo de tela y una máscara mal hecha y horrorosa, apodado como el Lince. Desde que entró al pasillo que llevaba al cuadrilátero, arrancó las carcajadas del público y lo peor de todo de los comentaristas, especialmente del más odiado de todos, un cronista de tercera llamado Agustín Benítez, que con sorna comentó que cómo se atrevía a llegar a una lucha tan importante vestido como un mamarracho y sobre todo sabiendo que con ninguno de sus personajes daba una, que era el peor luchador que había visto en su vida y que era una vergüenza para el deporte, cosa que no hubiera pasado a mayores si no fuera porque dicha lucha era televisada en vivo de costa a costa, cosa que causó que el pobre Ricardo quedase en un estado de depresión a causa de la vergüenza, y como se predijo, la lucha fue una masacre para el pobre Lince y otra victoria fácil para el Sangrado, que se jactaba de ser el mejor y como burla final, al bajar del ring, escupió al suelo en señal de desprecio a su rival caído. Ricardo no se movió del ring hasta que la última persona abandonó la arena. Sentía un dolor y una humillación que nunca antes había sentido. El atlético hombre de casi 95 kilos lloraba como un pequeño camino a los vestidores. Al llegar a las duchas, se abandonó en su dolor y se soltó a llorar como nunca lo había hecho, viendo la fotografía de don Ricardo, su difunto abuelo. Pedía perdón, le había fallado vilmente. El anciano gastó todos sus ahorros no solamente en criar a su único nieto,
huérfano a causa de un accidente de tranvía que le quitó la vida a sus padres muy jóvenes, sino que cada centavo iba a la preparación de Ricardo para ser luchador. «Te he fallado, viejo, perdóname», decía mientras un anciano rengo lo interrumpía. «Así que eres el nieto del buen Ricardo», decía el viejo mientras el gladiador se limpiaba el llanto. «Éramos muy buenos amigos. Lo conocí cuando llegamos a trabajar en la arena el mismo día. De hecho, de no ser por él, no sé qué habría sido de mí», le contaba el misterioso anciano al muchacho, que atento escuchaba las peripecias de su abuelo de joven, quien le contaba de las hazañas de los grandes en los tiempos donde su ascenso a la fama eran solo un sueño de novatos. Habló de Jackie Joe, de Bobby Samson, el campeón asiático Leo Tinkit, de los novatos del año Ciclo Mickey y Maravilla Enmascarada, entre otros que ya no estaban y otros que iban llegando. «Sabes, hijo, tu abuelo fue luchador. Era conocido como la Bestia Negra. Oh sí, de hecho llegó a ser bastante famoso, hasta que un día se le pasó la mano. Era el rudo entre los rudos, pero siempre se hacía acompañar de un hombre mulato, al parecer de la costa. Él era su manager. Fue quien le compró el equipo, las botas, la máscara. Esa maldita máscara. Daba miedo de solo verla. Aún en el maniquí pareciera que estaba acechándote, como un animal a punto de atacar. Cuando tu abuelo se ponía la máscara, sus ojos brillaban de una manera espeluznante. Daba miedo siquiera estar cerca de él. Incluso los espantos o el mismísimo cavernario se tomaban su distancia cuando tu abuelo subía al ring con esa cosa. Lo más curioso es que nunca perdía. Solamente después de la estelar, él desaparecía por días y volvía hecho una piltrafa. Creíamos que andaba en el alcohol y en los excesos, pero él siempre salía limpio en los exámenes médicos hasta esa noche. Era la final de peso completo. Había una gran rivalidad entre tu abuelo y un tipo de fuera llamado el Caballero. Ya se traían desde hace mucho. El mulato llegó antes al ring e hizo no sé qué cosa en la esquina de su equipo. El caso es que tu abuelo ganó. Lo raro es que a pesar de haber aplastado al rival, no lo soltó hasta que llegaron los compañeros, los sparrings, la policía y hasta los cubeteros. Tu abuelo estaba enloquecido, parecía un animal. De hecho, ante el altercado, yo caí y me fracturé la pierna en 3 partes. Por eso estoy rengo. Caí al piso y no sé por qué razón una de las vigas de acero del techo se desprendió, y cuando creí que me iba a aplastar, tu abuelo estaba allí cuando volví a abrir los ojos. Era diferente. Sus ojos, sus dientes, solamente soltó la viga y desapareció. Volvió años después a trabajar como cubetero. Al parecer fue a Brasil a que le quitaran algo que no sé. Pero al regresar era el mismo. Aquel hombre bonachón y amable que todos conocimos. Todo quedó olvidado. Por eso todo el mundo lo quería y lo respetaban. Por eso te dieron la oportunidad. Ricardo quedó con una espinita clavada en el corazón. Sus sospechas eran ciertas. Era un asco como un luchador. No era que lo dijeran los demás. Él ya lo sabía. Llegó a casa con una botella de licor y enfurecido comenzó a patear todo, maldiciendo su suerte, su vida, su soledad, su fracaso y su pérdida. Cuando en una de esas cayó de un viejo y destartalado ropero que sucumbió a los embates del luchador. Era una maleta.
El modelo era viejísimo, pero parecía que la hubieran comprado ayer. Era de piel de cocodrilo, negra. Dentro, un montón de fotos y la bestia negra engalanando un uniforme obviamente del mismo color. Pero la máscara, la maldita máscara, pareciera que no fuera tal. Mejor dicho, pareciera que realmente era la cabeza de un animal colocada sobre el cuerpo musculoso e irreconocible de quien fuera su amado abuelo. Siguió curioseando el interior de la maleta, sacando objetos rarísimos, al parecer de hueso, muñecos de barro. Eran cosas de vudú, y cuando creyó que no había más, encontró el compartimiento secreto. Con ansias y a la vez con miedo, abrió el cierre lentamente para dar paso al traje de lucha más hermoso jamás visto. Era de piel, las botas, el pantalón, los calzones y la máscara. La máscara estaba hecha de una piel realmente delgada, pero a pesar de los años, estaba sin un solo rasguño, totalmente perfecta. Fue a ver al corredor de la arena y le dijo que quería una estelar. El hombre rió diciéndole que estaba loco si pensaba que le daría una estelar. Hagamos un trato. Si pierdo, te doy mi sueldo de 3 meses, hombre. Haz paro, necesito el billete. De mala gana el hombre aceptó, pensando que era dinero fácil y sin esfuerzos. Y llegó el sábado de estelares, donde debutó un nuevo luchador llamado La Bestia. Había redecorado todo con un experto artesano. Lo que se le hizo curioso fue una frase que no entendió. Welinga Aidesan Avekin, que venía inscrita dentro de la máscara, al parecer pirografiada. Al no entenderle a la frase, se colocó la máscara. De inmediato se sintió como otra persona. Se sentía ligero, liviano, más fuerte y más ágil. Y lo fue. Venció sin ningún problema al chimpancé Godínez como si fuera un muñeco de trapo. ¿Quién es el nuevo?, preguntó el dueño y arrogante de su hijo. Es Ricardo, patrón. Al parecer consiguió nuevo manager y nuevo patrocinador. Mételo a las estelares de la tarde, nos hará ganar mucho dinero. Y así fue. La bestia era imparable, pero sobre todo intimidante. Para aquellos que se pregunten cómo era la máscara, trataré de describirla. Era literalmente la cabeza de una especie de demonio, hecha a mano, minuciosamente, perfeccionando cada detalle. Una máscara poco común, incluso para esta época. Esa mañana, el periódico despertó a la ciudad con macabras noticias. El cronista deportivo Agustín Benítez había sido encontrado sin vida al lado de sus familiares y amigos en su domicilio. Al parecer, alguien o algo lo había abierto en canal. También destrozó a toda la familia, sin demostrar el más mínimo remordimiento de humanidad. La escena era una verdadera carnicería, digna de esas nuevas novelas americanas de un tal escritor Lovecraft. Como una verdadera pesadilla sacada de la mente de un desquiciado. La policía tardó horas en levantar los despojos y mantenían acordonada la zona, cuando repentinamente recibieron otra llamada. Al parecer el responsable de esa dantesca obra había tenido una noche muy ocupada. El teniente Rivas de la Policía Judicial del Distrito Federal indagaba entre los vecinos si habían visto u oído algo sospechoso. Todos acordaron en escuchar golpes y gruñidos y una especie de chillido muy agudo, como el de un animal. Un oficial
le presentó el parte de novedades de todos los operativos activos. Las víctimas tenían una conexión en común. Todos eran fanáticos de la lucha libre y asistían a la arena a menudo. ¿Pasó algo en esa famosa arena de lo que no estoy enterado?, preguntó Rivas a sus subordinados. Él le comentó que lo de siempre, a excepción del día que humillaron a Ricardo públicamente a nivel nacional por televisión. Si de algo estoy seguro es que las respuestas estarán en la arena. Y el oficial le comentó a su jefe que la pelea de campeonato mundial era el sábado por la tarde-noche. Así que irían de encubiertos esa noche para buscar respuestas de la masacre. Ricardo, por su parte, ganó cada lucha, cada campeonato, pero al parecer no estaba conforme. Hasta que el destino llegó abruptamente y el fallecimiento se sentó en la primera fila esa noche. La final era disputada entre el Sangrado y la Bestia. Como sabemos, el Sangrado detestaba a Ricardo y este, por su parte, estaba confiado en su nuevo poder. Esa tarde llovió como pocas veces se había visto. La tormenta oscurecía el cielo, que a veces se iluminaba con atronadores relámpagos. Esa era una tempestad que hacía que la noche se viera aún más lúgubre y tenebrosa. El anciano Rengo llegó a la función y casi le da un infarto cuando vio a Ricardo portando el uniforme de su abuelo. Aunque estaba modificado, él sabía que era el mismo. Trató de advertirle, pero el griterío emocionado de la afición y el escándalo de la música, los vendedores ambulantes y los cronistas no dejaban escuchar nada. La arena estaba a reventar. Familias enteras acudieron para ver a su nuevo ídolo, la Bestia, destronar al Patán del Sangrado, quien, a pesar de ser un técnico, era un verdadero tonto con sus fans. No había cómo acercarse al cuadrilátero, ni siquiera por los pasillos. Todo estaba literalmente a reventar. Pasar a los vestidores estaba prohibido. Había policías por todas partes, contratados por el dueño para que los campeones no fueran molestados. A pesar de que el anciano Renko fue trabajador de allí, nadie podía pasar al área de casilleros, pues estaban cerrados con malla sinclónica, y había guardias por doquier. Cuando el viejo entonces vio a Ricardo, le dijo que no se pusiera la máscara, que de noche sucedían cosas extrañas y malévolas con esa cosa. Cuando Ricardo entró a los vestidores era uno, pero cuando salió rumbo al encordado ya era otro. Ricardo, la máscara, tu abuelo nunca la usaba de noche, pero el gladiador no lo dejó terminar. ¿Crees que no lo sé, viejo? Mi abuelo fue un tonto. Desperdiciar semejante poder por vivir como una rata, metido toda la vida en esa maldita pocilga. Sé lo que es esta máscara, y esta noche será la última noche que la usaré. Esta noche la bestia cumplirá su destino. Sin decir más, iniciaron los presentadores y empezó el combate. Ricardo se daba su tiempo, se veía muy sereno. El Sangrado no era rival para él, le estaba propinando la paliza de su vida, 3 veces peor a la que él mismo recibió un año atrás en esa misma arena. El teniente Rivas y sus hombres se mezclaron entre el público, esperando descubrir al asesino entre el gentío que negreaba el ambiente. La gente estaba vuelta loca. Ricardo dejaba que el Sangrado se luciera, pero era evidente que era muy poca cosa para semejante fuerza y agilidad.
Cada vez que Ricardo ponía a su rival contra la lona, no dejaba que se contaran los 3 segundos de rigor. Lo levantaba él mismo para tundirlo aún más. Del famoso sangrado ya no quedaba ni la sombra, pero el chico era pedante y arrogante a más no poder, y dijo algo de lo que se arrepentiría toda su vida, tanto él como la gente de la arena esa noche. Pobre imbécil, muerto de hambre. ¿Crees que eres alguien porque has ascendido rápido? ¿Por qué no le preguntas al viejo cojo qué fue lo que realmente pasó con tus padres? ¿Por qué no le preguntas el motivo por el cual tu abuelo, la gran estrella, jamás regresó a la lucha? ¿Y por qué te mantenía lejos de él y prefería que los muchachos te cuidaran mientras él trabajaba? Ricardo le dirigió una mirada siniestra al anciano, quien le dijo la verdadera razón de lo que había pasado. Las fechas no coincidían con su edad. Lo que sucedió ese día fue que, entre el tumulto y la masacre, el abuelo de Ricardo le había quitado la vida a su propia familia sin darse cuenta. El sangrado, sin medir las consecuencias, se carcajeaba mientras seguía con sus impertinencias. La rechifla de la gente se dejaba escuchar junto con una lluvia de basura dirigida al ring, cuyos ocupantes parecieran estar en otra dimensión. Así es, pobre imbécil. ¿Por qué crees que nadie te decía nada? Todos te tenían lástima, por eso te soportaban. ¿Y quieres escuchar lo peor?, dijo el sangrado, afirmando la sentencia de muerte de más de 800 personas. No eras hijo único. Tu maldito abuelo, tu héroe, se comió a tu hermanita, de tan solo 3 años menor que tú. ¡Qué ironía!, ¿no crees? Que amaras a quien se comió a tu familia. El último gramo de humanidad en Ricardo le hizo caer de rodillas. De los animalescos ojos surgieron quizás 3 o 4 lágrimas antes de que sus ropas se desgarraran. Sus garras carecían así como sus enormes fauces. Un par de alas gigantescas se desplegaron de su espalda y la masacre maldita se convirtió en el verdadero rostro de la bestia. Aquello se convirtió en el infierno. Rivas y sus hombres, el público, los comentaristas, todo el mundo se amontonaba intentando salir. El valor, la razón y la inteligencia del ser humano desaparecen cuando el terror se apodera de la multitud. Desgraciadamente, hombres, mujeres, niños y ancianos que estaban más cerca del ring, de nada les sirvió intentar escapar. La bestia los semitragaba, desgarrado sin piedad y sin misericordia. Lo que se había planeado como una noche familiar conmocionó a toda una sociedad, a un continente entero, a un mundo que apenas se estaba recuperando de una guerra, y ahora el caos visto rebasaba por mucho la imaginación más retorcida del novelista más vicioso, y así como el terror comenzó, repentinamente se detuvo ante el asombro de todos. La bestia había desaparecido, así como el anciano Rengo y el sangrado. De Ricardo nunca jamás se volvió a saber nada. Nadie menciona el hecho, ni la policía, ni los bomberos, ni los sobrevivientes hablaron más del tema. Se manejó como un lamentable accidente, como un incendio. Los encabezados solamente mencionaban un gran incendio en la Arena Nacional en febrero de 1937. Nadie recordaba, o mejor dicho, nadie quería recordar los hechos reales. Luego vino la Segunda Guerra Mundial.
Cuando la Armada Imperial Japonesa lanzó un ataque contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. Don Salvador Lutherot, quien actualmente es considerado el padre de la lucha libre mexicana, se encargó de crear la maravillosa idea de la Arena Coliseo, la cual se inauguró el 2 de abril de 1943, en la tremenda paliza que le propinó Tarzán López a El Santo, reteniendo así el campeonato mundial. Luego vinieron más y más gladiadores con nombres y uniformes impresionantes, tales como Blue Demon, Fishman, Rodolfo el Cavernario Galindo, el Diablo Velasco, Murciélago Velázquez, el Rayo de Jalisco, entre muchas grandes estrellas más. Pasó el tiempo y vino la incursión de los grandes héroes del cuadrilátero en el mundo del cine, con un éxito avasallador. Todo el mundo gozaba de las películas del Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, luchando contra los vampiros, hombres lobo, momias y toda clase de monstruos. Después se les unió el gigante sabio, Tinieblas, el primer luchador mexicano de 2 metros de altura y más de 100 kilos. El mundo conoció a los ídolos enmascarados y la lucha libre se hizo famosa. De la bestia nadie supo nada hasta mediados del año 2020. Donde personas han desaparecido de maneras misteriosas. Se cuenta en los pueblos y en la Ciudad de México que se escucha un aleteo y un chillido muy agudo, seguido de un rugido y la desaparición de una persona pasando la medianoche. Las calles se notan más desiertas que de costumbre. Dicen que la historia se creó a base de leyendas, cuentos que son demasiado grandes o aterradores para ser ciertos. Pero todos sabemos a veces, solo a veces, resulta que las leyendas son reales. Welinga de San Avequín, ¿Qué significa nunca me uses de noche en idioma somalí? Una lengua africana de donde hay muchas raíces del vudú, no perteneciente a los pueblos de Angola. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.